Hola, estimados alumnos, alumnas, buen día, ¿cómo están? Les habla su profesora Gaby Marchán. Bienvenidos a la segunda sesión de las clases del curso de Historia. Espero que se encuentren gozando de buena salud junto a sus familiares. En la sesión de hoy, mis estimados y estimadas alumnas, vamos a continuar con la segunda parte de lo que corresponde a la introducción del estudio de la historia. Y en esta sesión vamos a hablar acerca de las fuentes históricas y de las ciencias que colaboran con la historia. Empecemos haciéndonos esta pregunta. ¿Quiénes son los que se dedican a reconstruir la historia de un país, de una región o de una comunidad? Pues básicamente son los arqueólogos y los historiadores. ¿Y cómo lo hacen? Pues ellos buscan evidencias que le ayuden o le permitan hacer esa reconstrucción, esa investigación. Entonces, esas evidencias, como podemos observarlo ahí en estas imágenes, esas evidencias cuando son utilizadas por los arqueólogos e historiadores, reciben el nombre de fuentes históricas. Empecemos entonces preguntándonos, ¿qué son las fuentes históricas? ¿A qué se llama fuentes históricas? Son todos aquellos objetos o hechos que informan, que dan testimonio de una o de alguna acción histórica en el pasado. Entonces, todo elemento o objeto que podemos observar, recorrer, palpar, etc., es una fuente histórica. Entonces, todos los elementos de los que se sirve la historia para realizar su investigación sobre el pasado, recibe el nombre de fuentes. Ahora, la historia, pues entonces se basa en fuentes. Y las fuentes se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay varias clasificaciones sobre las fuentes, pero la clasificación básica son, según su origen o por su origen, se clasifican en fuentes materiales, fuentes escritas, fuentes orales. Y según por cómo se obtiene la información, se divide en lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias, son aquellas, es decir, es todo testimonio del pasado que haya sido elaborado en la época que se está estudiando. Es decir, son aquellos vestigios propios de la comunidad o del momento histórico en que se estudia y que son examinados directamente por el investigador, por el historiador. Por eso es que a las fuentes primarias también se les conoce o se les llama fuentes directas, ¿no? Porque son aquellas que llegan directamente al investigador. Por ejemplo, tenemos ahí restos arqueológicos, los manuscritos de la época o inscripciones en monumentos. Y las fuentes secundarias son todo lo que los historiadores o también arqueólogos u otros interesados en la investigación, pues, han escrito o han dicho posteriormente a un hecho o proceso histórico. Y las fuentes, pues, secundarias se elaboran a partir de las fuentes primarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como fuentes secundarias, los libros de historia, por ejemplo.
Hay muchos investigadores, historiadores que han escrito sus libros, pero ellos, para haber escrito, redactado en esos libros acontecimientos importantes, es porque antes han hecho una investigación, es decir, han utilizado otras fuentes, las fuentes primarias, y en base a las fuentes primarias, ellos han podido entonces elaborar sus libros, sus artículos, ¿no? La información. Entonces ya esos libros, digamos, ya van a considerarse como fuentes secundarias. Por eso en las secundarias decimos que son provenientes exclusivamente ya de consultas bibliográficas. Ahora empecemos a hablar sobre las fuentes materiales o monumentales. Cuando hablamos de las fuentes materiales o monumentales, pues son todas aquellas evidencias materiales de la existencia y de la acción del hombre. Es decir, todas aquellas edificaciones, todos aquellos objetos que podemos observar, que podemos recorrer, palpar, etc. ¿Ya? Y las fuentes materiales también se les llama fuentes monumentales o fuentes muebles también, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo clarísimo de una fuente monumental, Machu Picchu, ¿no? Y también tenemos como ejemplo otras fuentes materiales, las fortalezas, las iglesias, las chozas, los puentes, estatuas, tumbas, los restos fósiles, puntas de flechas, raspadores, hachas, ¿no? Pinturas rupestres, ceramios, etcétera, tejidos. Muchos de estas fuentes que podemos observar ahí en las imágenes son llamadas fuentes materiales o también monumentales, como lo es Machu Picchu, como es la fortaleza de Chachahuamán, como es el Coliseo romano. Pasemos ahora a lo que son las fuentes escritas o también llamadas fuentes documentales. Las fuentes escritas, pues a este grupo pertenecen todas aquellos documentos que nunca han sido publicados o manuscritos, inscripciones también antiguas o aquellos documentos publicados a través de la imprenta, como son pues los diarios personales, memorias, crónicas, obras literarias, tratados diplomáticos, etc. Ya pues desde que se inventó la escritura, se empieza a utilizar distintos materiales para poder escribir. Entonces también es una fuente material, por ejemplo, lo que está escrito en tablas de arcilla, ¿no? Lo que se escribe en las hojas de papiro, los rollos de pergamino, ¿no? Forman parte como un ejemplo de las fuentes escritas. Fuentes orales. Cuando hablamos de las fuentes orales, pues son todas las narraciones, ¿no? Transmitidas oralmente de generación en generación. Así tenemos, por ejemplo, los relatos de testigos, las costumbres, las tradiciones, las leyendas, ¿no? Las vestimentas, etcétera, ¿no? También se les llama a muchas de estas fuentes, ¿no? Fuentes, digamos, etnográficas, o también se les conoce como costumbres. Bien, ahora pasemos a las llamadas ciencias que colaboran con la historia. Entonces, la historia y sus especialidades necesita, como se puede decir, el auxilio de otras disciplinas científicas para poder reconstruir el pasado. Entonces necesita emplear conocimientos que vienen de otras ciencias. Y a estas ciencias las podemos clasificar o dividir en dos, en las llamadas ciencias cooperativas y las llamadas ciencias auxiliares.
Las ciencias cooperativas son aquellas ciencias que tienen un valor científico propio, es decir, tienen autonomía propia. Existen independientemente de la historia. ¿Ya? Entonces, algunas veces, pues la historia solicita su cooperación. Por eso se le llama ciencias cooperativas. Mientras que las ciencias auxiliares, que también auxilian a la historia, ¿no? Es decir, estas disciplinas son dependientes de la historia y no tienen autonomía científica. No tienen autonomía científica. Existen para conocer algunos sectores, pues, de la especialidad o especializados ya en la historia. Veamos cada una de estas ciencias cooperativas. Tenemos ahí la antropología, ¿no? ¿De qué se encarga la antropología? ¿Qué estudia? La antropología estudia la evolución física del cuerpo humano. Entonces se encarga de estudiar al hombre en sus aspectos físicos y étnicos, ¿no? Respecto a la raza. La economía también es otra ciencia cooperativa que se va a encargar del estudio de la producción y la distribución de la riqueza, ¿no? Tenemos la sociología. La sociología es otra ciencia cooperativa que se encarga del estudio de la acción social, de sus relaciones, de sus interrelaciones entre los diversos grupos sociales. Entonces trata de las sociedades y de sus diferentes, pues, modificaciones, tanto en el presente como en el pasado. La geografía se encarga de indicar el lugar o espacio de los hechos geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, indica el lugar donde ha sucedido el acontecimiento o hecho histórico. La arqueología, pues, se encarga del estudio de los testimonios materiales, ¿no? De los pueblos antiguos. Se dedica exclusivamente al estudio de los monumentos, de los artefactos, por ejemplo, que han dejado las culturas del pasado, ¿no? Restos arqueológicos. Con respecto a las ciencias auxiliares, a ver, tenemos allí la cronología. ¿De qué se encarga la cronología? Del estudia la ubicación, ¿no? De los hechos históricos en el tiempo. La bibliografía pues se encarga de clasificar, de analizar las obras impresas. Tenemos también como ciencia auxiliar a la paleografía. ¿De qué se encarga la paleografía? Se encarga de estudiar las escrituras, tanto desde el punto de vista de su origen y desarrollo como la enseñanza de su lectura, los materiales, etc. Ahí está entonces la ciencia, la llamada paleografía. La heráldica también trata de estudiar, del estudio de emblemas y escudos. Entonces trabaja con todo lo que son emblemas y distintivos, ¿no? Escudos, insignias, ¿no? Muchas veces de estos escudos insignias fueron usados por diferentes culturas. La numismática, pues, se encarga del estudio de lo que son las monedas y medallas, ¿no? Entonces se ocupa de las monedas y de medallas que fueron usadas a través del tiempo. Muy bien, mis estimados estudiantes, también tenemos otra de las ciencias auxiliares, la llamada filatelia, ¿no? Que se encarga del estudio de las estampillas. No son las únicas ciencias, ¿no?, que ayudan a la historia, también hay otras, pero hemos mencionado, pues, las más importantes. Hasta aquí entonces, queridos y estimados alumnos y alumnas, muchísimas gracias por tu atención. Recuerda que te espero en las clases en línea. También te voy a estar enviando ya la primera tarea para que usted, en base al video y al contenido que tiene en su módulo, pueda responder a sus tareas. Familiarízate con tu agenda Educay para que puedas recibir las informaciones que por ahí se te envían. Muchas gracias, que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia. Nos vemos.